Espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos un tema fundamental de la química, que es el de la configuración electrónica. ¿En qué consiste? Bueno, realmente nos hace referencia al arreglo o al acomodo de los electrones dentro de un átomo para cualquier elemento. Es decir, que los electrones siempre se van a estar acomodando o distribuyendo de forma ordenada. No lo van a hacer al azar, sino que van a seguir el principio de Aufbau o la regla de las diagonales, como también se le conoce. ¿En qué consiste? Bueno, primeramente tenemos que realizar una tabla como esta, con 7 renglones que representan a los niveles. Ya veremos eso que implica dentro de la tabla periódica. Y 4 columnas que representan a los orbitales atómicos con su número máximo de electrones correspondiente, como se ve en el tema del modelo actual del átomo. Si ese tema aún no lo tenemos claro, les invito a que vean el video en el enlace que voy a colocar para que pues tengan mucho más claras las bases y sea más entendible también este tema. Así que una vez que ya lo tenemos hecho de esta forma, vamos a ver que al momento de nosotros llenar la tabla, lo único que tenemos que hacer es intersectar. Primeramente vamos a anotar el número y luego el tipo de orbital. En la primera casilla entonces tenemos 1s2, en la segunda, como vemos, es nivel 2, ponemos el número 2 primero y luego el orbital atómico correspondiente S2. En esta casilla 2 y P6, aquí sería entonces 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 y así sucesivamente hasta llenar toda nuestra tabla. De tal manera que al final yo lo que tendría aquí es que intersectar el nivel 7 y el tipo orbital, que es P6. Y la última casilla, 7 con D10. De esta manera, entonces, es como vas a construir esta tabla para la regla de las diagonales. De hecho, lo que vamos a hacer también es eliminar un par de casillas más. Observa que de hecho no escribí la casilla del extremo inferior derecho y tampoco vamos a necesitar la de 6F14 ni la de 7D10. ¿Por qué razón no se necesitan estas casillas? Sencillamente porque en la tabla periódica no hay tantos elementos como para llegar a esta configuración o a estos números. Es simplemente por eso. Una vez que ya tengamos entonces bien realizada nuestra tabla, vamos a proceder con el orden de las diagonales. Vamos a trazar líneas diagonales de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. De esta manera, como voy a colocar en rojo, vamos a trazar siempre toda la diagonal completa, desde arriba hasta abajo, hacia donde llegue. Y conforme yo haga este trazado de diagonales, también lo que vamos a hacer posteriormente o enseguida es anotar la configuración electrónica con los orbitales en ese mismo orden. Es decir, aquí tengo 1s2, luego sigue 2s2. Observa, la siguiente diagonal sería esta de aquí, 2p6 y 3s2. Entonces 2p6, 3s2. Ya acabamos con la tercera diagonal, vamos a la cuarta diagonal, que sería por arriba 3p6 y 4s2. Bueno, aquí realmente tengo que insertar primero 3p6, 4s2, corrijo ahí la lista, luego 3d10, 4p6 y 5s2. La siguiente diagonal, ahora comenzando desde arriba, es 4d10, 5p6 y 6s2. 5p6 y 6s2. Luego la siguiente diagonal sería 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 y así con la última. Vamos a dejar la lista hasta este punto. Va a ser suficiente para los ejemplos que vamos a resolver posteriormente.
Pero antes de resolver esos ejemplos, veamos qué información te proporciona la configuración electrónica, ¿no? Bueno, primeramente cada uno de estos casilleros, como el de 1S2, te va a proporcionar la siguiente información. El número 1, entonces, corresponde a su nivel. El nivel, lo que nos dice por un lado, es la cantidad de energía que tienen los electrones dentro de esta capa del átomo, como se verá en el tema que sigue de números cuánticos, y también está relacionado con su ubicación en la tabla periódica, proporcionándonos el periodo en el cual se encuentra. Así que esta es la primera información que obtenemos. La letra S, bueno, ya sabemos que estos son los orbitales atómicos, que en este contexto también se les conoce con el nombre de subniveles. Así que los orbitales van a ser también lo mismo que los subniveles. Ten muy presente eso. Y cada subnivel u orbital atómico, como se ve en el tema anterior, tiene un correspondiente número de electrones. En este caso el número de electrones máximo para el orbital S son 2. Es decir, que puede tener 1 o 2 como máximo. Y así P6, D10 y F14. Por eso aquí la distribución electrónica me dice, ok, pues tienes 2 electrones, que pueden ser electrones internos o electrones de valencia, ¿no? Es decir, de la capa más externa del átomo. Y son muy importantes en química porque a la vez estos establecen propiedades como la reactividad química y el tipo de enlace que estarán formando. También nos va a mencionar, como ya les había dicho, el periodo. También podemos obtener la familia, lo cual nos dará entonces la ubicación de ese elemento dentro de la tabla periódica. Un grupo específico que puede ser A o B, como se ve en tabla periódica, es decir, pueden ser elementos representativos si es del grupo A, o metales de transición si es del grupo B. Y finalmente el bloque correspondiente por su nivel SP o F, como lo veremos en este esquema. Entonces, la tabla periódica se organiza, de hecho, gracias a la configuración electrónica. Veamos, la familia 1A y 2A, estas dos columnas, conforman al bloque S. Observa que la tabla periódica también contiene 7 renglones, que son llamados periodos, los cuales coinciden exactamente con el número de niveles. Entonces, por eso les decía que el nivel está relacionado con el periodo. Ahora, el bloque S nos dice que la configuración electrónica de cualquiera de estos elementos que pertenezcan a la familia 1A o 2A, entonces, ¿qué pasa? Que terminarán en un orbital o un subnivel S. El bloque P abarca la familia 3A hasta la 8A, y lo mismo, quiere decir que si tú tomas cualquiera de estos elementos en estas familias, realizas su configuración electrónica de acuerdo a su número atómico, el último orbital que obtendremos es un orbital tipo P. Y finalmente, para los bloques D y F ocurre lo mismo, con metales de transición del grupo B, de la 1B hasta la 8B, su configuración de cualquiera de estos elementos siempre termina en un orbital tipo D. Por último, para el bloque F, que son la serie de lantánidos y de actínidos, terminarán en su configuración electrónica con un orbital tipo F. Dentro de lo que son exámenes, sobre todo pues a nivel secundaria, bachillerato, exámenes de admisión, pues lo que nosotros tenemos es que nos preguntan configuraciones electrónicas de los bloques S, P y D. F básicamente es muy raro que lo lleguen a hacer, salvo que estén estudiando una carrera relacionada a la química directamente. Si no, pues entonces nos conformamos con hacer esto y por el momento pues vamos a enfocarnos de hecho en ello. Vamos a obtener la configuración electrónica, periodo y familia de los siguientes elementos. Bien, entonces comencemos con uno sencillo que es el litio. El litio tiene un número atómico de 3, es el único dato que necesitas.
El número atómico, recuerda que se representa con Z mayúscula en química. Y vas a tomar este orden de la regla de las diagonales precisamente, completando el número de electrones que aquí me indica, el número atómico 3. Y tú sabes que los electrones se encuentran como este superíndice ahora. Aquí tienes 2 electrones y aquí otros 2. Serían 4, pero solo son 3. Así que el primer orbital 1s2 se queda igual, pero el siguiente, que es 2s, únicamente te contiene un electrón, de tal forma que la suma siempre debe ser de estos electrones aquí arriba, igual al número atómico. 2 más 1 pues es 3. Y ya tengo su configuración electrónica, ¿no? En este caso muy cortita por el número atómico de litio. Ahora vamos a obtener su periodo y luego la familia. Para el periodo vamos a observar el orbital que está al final, que comúnmente también es el que presenta el mayor número de nivel, en este caso 2. Y este número de nivel, precisamente como ya expliqué acá, proporciona el periodo en el cual se encuentra el elemento. Así que el periodo en el cual se encuentra el litio es el segundo, está en el segundo renglón de la tabla periódica, lo cual puedes confirmar teniendo tu tabla a la mano. Luego familia. La familia va a surgir de los electrones de valencia, justamente. ¿Cuál es la capa de valencia? Eso es muy importante en configuración electrónica. ¿Cuál es la capa de valencia? Bueno, la capa de valencia va a ser aquella donde los orbitales tengan el nivel más alto. En este caso el litio su nivel más alto es 2. Pero el orbital anterior, que es 1s2, tiene un nivel de 1, no de 2. Razón por la cual ya no está dentro de su capa de valencia. Así que únicamente nos quedamos con esta parte y vemos cuántos electrones de valencia. Este es el electrón de valencia. Tiene solamente un electrón de valencia el litio. Así que eso también te proporciona la familia. Va a ser la familia 1 y el grupo A. ¿Por qué sé que es el A? Por la ubicación aquí. Observa que el litio terminó en S. Está en el bloque S. Lo que es el bloque S y el bloque P forman el grupo A. El grupo A, que es los elementos representativos, ¿verdad? En la tabla periódica, porque tiene metales, no metales y metaloides. Así que por eso sé que es A y no B. Para que sea el grupo B, tiene que terminar, siempre recuerda, en un orbital tipo D. Si se involucra el orbital D, entonces ahora sí, estamos hablando de un metal de transición que puede estar de la familia 1B hasta la 8B. Así que ahí lo puedes confirmar. De esta manera el litio está ubicado correctamente por su configuración electrónica en la tabla periódica. Segundo ejemplo, el silicio, número atómico 14. Vamos a basarnos en nuestra regla de diagonales con esta lista hasta llegar al número 14, ¿no? Que es el número atómico. Entonces aquí tenemos 2, 4, más 6 son 10, y otros 2, 12, y aquí únicamente para 14 faltan 2, así que aquí sería 1s2, vamos a iniciar en orden, 1s2, luego 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, allá llevamos 10 electrones. El siguiente orbital es 3s2, entonces ya son 12 electrones y finalmente 3p2 para que sea la suma 14 electrones para el átomo de silicio. Bien, ya está la configuración electrónica. Ahora obtenemos su periodo y familia para ubicarlo en la tabla periódica. Veamos el último orbital atómico. El último orbital atómico es 3p2, entonces yo voy a tener aquí que el número de nivel es 3 y es de hecho el número más alto en cuanto, hablando de niveles, ¿verdad? Así que el nivel me da directamente su periodo y entonces el periodo va a ser periodo 3, este
está en el tercer renglón de la tabla periódica y la familia depende de la capa de valencia. Primero identifica la capa de valencia. El nivel más alto es 3. ¿Qué otro orbital atómico tiene un nivel de 3? Este 3s2 también entraría en la capa de valencia, pero 2p6 ya no, porque este 2 es menor que el 3. Entonces esta capa ya es más interna para el silicio. Su capa más externa, la capa de valencia, está formada por estos dos orbitales atómicos ahora, el 3s2 y el 3p2, y los electrones de valencia entonces son 2 en el orbital p, 2 en el orbital s, 4 electrones en total de valencia, con lo que trabaja el silicio, y la familia igualmente será la 4A, ¿verdad? A porque termina en P, entonces los que terminan en S o en P están en el grupo A. Elementos representativos, en este caso es un metaloide del silicio. Y también de esta manera ya hemos resuelto de forma adecuada este segundo ejemplo. Vamos a un tercer ejemplo, que es el cobre con número atómico 29. Bien, primeramente pues establecemos su configuración electrónica. Para esto tenemos dos opciones. Podemos nosotros escribir toda la configuración, que es más largo, o abreviarla con una notación que llamamos el kernel en química. Bien, ¿en qué consiste el kernel? Entonces, básicamente vas a ver tu tabla periódica y vas a ver cuál es el gas noble o inerte que está inmediatamente antes. Si nosotros vemos el cobre en la tabla periódica, se va a encontrar en la familia 1b. En el periodo 4, los gases nobles son los de la familia 8a. Entonces, ¿cuál es el que está inmediatamente antes? Es decir, en el tercer periodo vamos a ver que es el argón. Y el argón necesitas tener su número atómico. Ahí por eso, ten una tabla periódica en la mano, por favor. Verás que es 18 el número atómico del argón. Esto entonces ya te ahorra 18 electrones. Vamos a ver hasta dónde nos deja la configuración electrónica aquí. Aquí entonces teníamos 10, 12, más 6, 18. Es decir, que el argón abarca hasta el 3p6. Ahora necesito llegar al 29, que es el del cobre. 4s2. Aquí ya nada más continuamos con 4s2. Allá tenemos 20. Y para 29 faltan 10. Entonces del 3 de 10 vas a escribir 3 de 9, que son los que tiene el cobre en este caso. Bien, así que de entrada la configuración electrónica para el cobre quedaría de esta manera. De ahí podría yo identificar el periodo. Su periodo va a ser el número de nivel más grande, que es, en este caso, 4. 4 es mayor que 3. Aunque en este caso el último orbital es 3 de 9, tú tomas el nivel más grande para sacar el periodo. Periodo entonces número 4. Y efectivamente el cobre se encuentra en el cuarto periodo. La familia. Bueno, la familia aquí muchas veces con los metales de transición, como es el caso del cobre, ya que termina en un orbital D, llega a tener algunos problemas. No siempre nos coincide la familia. Aquí el cobre, de hecho, se encuentra en la familia 1b. Y nosotros, si vemos la capa de valencia, sería 4s2 únicamente. Es el único orbital en la configuración del cobre que tiene el nivel más alto, 4. Este ya no entra en la capa de valencia. Así que según la regla de las diagonales, me dice que hay 2 electrones allí. Sin embargo, el cobre no se encuentra allí, sino que está en la familia 1b. ¿Cómo justificamos o cómo podemos ajustar esto? Bueno, en este caso lo que le ocurre al átomo de cobre es que precisamente su electrón hace una transición. Por eso se llaman metales de transición, porque muchos de ellos pueden transitar o pueden desplazarse de un orbital atómico a otro. Aquí
Aquí el orbital S ya está lleno, sin embargo al orbital D todavía le cabe un electrón. Y va a ocurrir la transición de un electrón del orbital S al D, de tal manera que la configuración electrónica realmente más estable para el cobre es 4s1 y 3d10. Y allí es donde se puede justificar por qué se ubica el cobre en la familia 1B y no en la 2B, que es donde se encuentra el zinc encabezando. Entonces aquí muchas veces esto ha sido parte de confusión para los estudiantes. Por eso les menciono que si un orbital D se encuentra aquí vacío, bueno, pues comúnmente puede o tiene el potencial de ser llenado por uno o dos electrones más. Por eso es que se ajusta esa configuración. Ahora, no todos los elementos de transición les ocurre eso, ¿no? De las transiciones electrónicas. Realmente es variable, pero sí vamos a tratar de ajustarnos siempre a lo que dice la tabla periódica. Una sugerencia para nosotros estar mejor ubicados es que aquí, por ejemplo, comenzando por la izquierda con la familia 3B, el orbital D que vas a tener va a ser un orbital D1. Un orbital D1, o sea, con un electrón. Para la familia que sigue la 4B va a ser D2. Para la 5B, D3 y así hasta llegar a la D10, que es el máximo para el orbital D. Eso también te puede ayudar. Si los acomodas así D1, D2, D3 hasta el D10, que es correspondiente a la familia 2B con el zinc, entonces también puedes verificar si en un momento dado puede ocurrir una transición electrónica o no. Pero con base, de entrada a la configuración base es con la regla de las diagonales. Y de ahí puede ser que ocurran transiciones electrónicas o no, dependiendo qué configuración sea más estable. ¿Sí? Con el orbital de parcialmente lleno o totalmente lleno, como en el caso del cobre. De hecho, platicaré más acerca de las configuraciones de elementos de transición, incluso de lantánidos y actínidos, en el siguiente video sobre la configuración electrónica. Vamos a ver un ejemplo más que sería el del tecnecio, número 43. Entonces aquí vamos nosotros igual para abreviar a utilizar la configuración con kernel. En este caso para el tecnecio que se encuentra en el periodo 5, tendría que ver cuál es el gas noble que se encuentra inmediatamente antes, es decir, en el periodo 4. Y si observas tu tabla periódica, vamos a encontrar que ese elemento es ni más ni menos que el criptón. Entonces vamos a escribirlo así. El criptón, que es el número atómico 36. Y de ahí vamos nosotros igual a abreviar todo eso. Después del 36 ya completaremos los electrones hasta el número 43. Bien, entonces cuando nosotros vemos hacia dónde llega el 36 sería hasta 4p6 y después de 5s2 en adelante tendremos que completar el número 43. Entonces 5s2, ya tenemos 38, 4 de 10, si yo le pongo los 10 serían 48, ya me pasé, ¿no? Entonces aquí son 38, para llegar a 43 entonces nos faltaría únicamente 5. Bien, ya está ahí, entonces queda la configuración electrónica abreviada del tecnecio. Ahora vamos a ver qué obtenemos como periodo. Periodo es el orbital con el nivel más grande, en este caso 5s2. El número 5 te proporciona su periodo y efectivamente si tú revisas tu tabla periódica el tecnecio se encuentra en el quinto renglón o quinto periodo. Luego la familia, de acuerdo a lo que vemos aquí, pues igual, ¿no? Siempre tendríamos en la capa de valencia únicamente
2 electrones. Igual podríamos proponer una transferencia electrónica de un electrón del orbital S al D y entonces ajustar la configuración como 5s1 y 4d6. Sin embargo, eso aún así no me proporciona la familia directamente del tecnecio, que de hecho se encuentra en la familia 7b. ¿Sí? Pero otra forma en cómo nosotros podemos utilizar lo que les mencionaba de D1, D2, etc. es lo siguiente. De hecho, la familia 3b a la 8b, lo que se hace no es tomar únicamente este orbital, sino tomar estos dos. Tomar estos dos como la capa de valencia. ¿Sí? Y en ese sentido, de hecho, la capa de valencia está traslapada, por decirlo así, en dos niveles, en el nivel 4 y 5. Y así entonces suma los electrones que se encuentran ahí, 6 más 1, 7. Y eso también entonces nos proporcionaría la familia para elementos de transición que se encuentran, insisto, de la familia 3b hasta la 8b. Otra manera de cómo manejar las familias en la tabla periódica es con números arábigos. Hay tablas periódicas que también cuando las vemos en libros o cuando las compramos, la numeración viene en forma consecutiva, 1, 2, 3 hasta el número 18. Bueno, con los elementos de transición, esa numeración para las familias también puede ser válida. Y así nosotros podemos ver cómo es que se acomoda cada elemento de transición en las respectivas familias y periodos. Entonces aquí concluimos con la configuración electrónica. Creo que este video es bastante completo para que ustedes presenten sus diversas pruebas o exámenes. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, con todo gusto lo leo en la caja de comentarios. Deseándoles mucho éxito y nos vemos al siguiente video.